Bueno, buenos días, mis hermanos. Como le venía diciendo, hoy Dios nos quiere hablar a nosotros. Estamos aquí reunidos como iglesia porque Dios, a través de un predicador, a través de una persona, quiere transmitirle un mensaje. Y no lo va a hacer por medio de esto. No lo va a hacer por medio de esto. Lo va a hacer a través de su palabra. Entonces, queremos, por favor, mis hermanos, que estemos totalmente concentrados porque el tema de hoy es muy importante. Queremos darle toda la honra y toda la gloria a Dios y por respeto a la palabra de Dios debemos ser obedientes. Entonces, siguiendo, vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Cuando estemos ahí, un fuerte amén, por favor. Dice la palabra de Dios: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos, mis hermanos. Amado Padre y Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios mío, por tenernos en cuenta y darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque en verdad nosotros no merecemos nada que venga de parte tuya. Pero como tú eres un Dios misericordioso, así lo has hecho. Has puesto a tu Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y te pedimos, Dios mío, que seas tú el día de hoy alabando, Señor, glorificando tu nombre. Solamente queremos eso, Padre. Y que a través de tu palabra, Dios mío, nos hable a nosotros, tu iglesia, y que podamos entender, Dios mío, y aprender qué es lo que nos quieres decir, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos como cristianos. Y te pedimos, Dios, que si hay hermanos que vengan en camino, Señor, seas tú aligerando sus pasos. Los que no pudieron venir, Dios mío, bueno, dale ese deseo en su corazón a no faltar a tu iglesia. Te pedimos por este tiempo, te pedimos por la alabanza, te pedimos por la prédica, Señor, como tal, por el pastor. Seas tú utilizándonos, Señor, como un instrumento más. No merezco estar aquí de pie, Padre, pero tu infinita misericordia y tu gracia, Señor, así lo quiso. Te pido que crucifiques mi carne y cualquier cosa que se interponga, Dios mío, quítalo. Todo lo orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartirles sobre un tema muy serio. Algo que tenemos que tener en cuenta como cristianos. Y como dice la palabra de Dios, mis hermanos, antes de profundizar en el tema, quiero darle una pequeña ilustración. Y es acerca del juicio. Me imagino que esa palabra ha sido común, ha sido escuchada por muchos de nosotros. El juicio es algo que se establece tanto en la parte civil como en la parte espiritual. El juicio es utilizado para juzgar. Pero, ¿qué quiere decir juicio? Juicio proviene del latín iudicium, que señala justicia. Que lo que es justo es lo que se determinará según los resultados del juicio. Pero a esta figura de juicio debe haber varios componentes. Primero que todo debe haber un juez, que es la persona que se encarga de dar el veredicto final.
Además de eso, debe de haber una parte fiscal, que es la parte que acusa, la parte que está señalando a la persona que se está en proceso, cuáles son los cargos, cuáles son los delitos o de qué se le está acusando. Por el otro lado está la parte defensora, que es la que toma ese acusado y va a contrarrestar lo que la parte fiscal le está señalando. Y finalmente, lo más importante, que debe haber un juicio, ¿qué es? Falta una persona. El acusado. Amén. Un juicio sin un acusado, no hay juicio. No es nada. Entonces, el acusado es el que está en juicio. Es el que se le está imputando unos cargos. Es el que debe responder ante la autoridad fiscal, ante un juez, por los delitos o el proceso que esté llevando. Sin un acusado no puede haber un juicio. Entonces, nosotros debemos de entender esta figura como tal. Hemos visto en algunos documentales de personas que han sido condenadas y eso va a un proceso, a veces duran años y años, un juicio, para que se haya dictaminado cuál es su sentencia. A veces recurren hasta 2, 3, 4, incluso hasta 10 años puede durar un juicio. Pero todo depende de qué, de las pruebas que muestren tanto la parte acusatoria o fiscal como la parte de la defensiva. Entonces, quiero, mi hermano, que usted en este día entienda, comprenda que es algo que debemos tener mucho cuidado. Pero hermano, usted se preguntará, pero hermano, ¿qué tiene que ver eso con lo que acabamos de leer? Amén. Mire la palabra de Dios. Vayamos al versículo 23. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra declarar es juzgar, es señalar. Pero ¿por qué Dios o nuestro Señor Jesucristo está utilizando esa frase? Él no quiere dejar saber, mi hermano, que este es un tema muy serio, muy importante, que no todo el mundo se va a salvar del juicio. Ninguna persona va a estar exento a un juicio divino. Pero, ¿qué es el juicio? ¿Qué significado tiene el juicio en la Biblia? Dice que es el proceso por el cual Dios permite, el proceso por el cual Dios pide cuenta a su pueblo de su conducta y reparte consecuencia de su destino. Pensamos que la palabra justicia es igual a castigo y se puede manejar así. Un ejemplo. Ustedes saben lo que pasó últimamente con el presidente de Venezuela, que fue tomado por los Estados Unidos y está siendo procesado bajo las autoridades o el gobierno estadounidense. Y está pasando exactamente lo que le estoy explicando, mi hermano. Él está compadeciendo ante un tribunal donde hay un juez, donde hay una fiscalía, donde él tiene su defensa y donde él es el acusado. Pero entonces nosotros como personas a veces lanzamos frases que dice, que comúnmente se escucha, pero eso es castigo de Dios. O es que esa persona se merecía ese castigo por todo lo malo que ha hecho. Que es algo que él ha venido mereciendo por toda la maldad que ha venido cometiendo.
Pero nosotros como cristianos, mis hermanos, no podemos lanzar esas acusaciones. Acuérdese lo que dice en Mateo, capítulo 7, el versículo 1. Vayamos allá. Mateo 7, 1 y 2. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios: no juzgues para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Entonces, no está en nuestras manos, mis hermanos, el lanzar acusaciones a una persona o a algo, o decir que eso viene, ese castigo viene de parte de Dios, porque eso no nos compete a nosotros. A nosotros, mis hermanos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser misericordiosos a la hora de señalar o de juzgar a alguien. Debemos ser compasivos. El juez es el encargado de hacer justicia. Pero ¿de qué manera él se encarga de hacer justicia? ¿Cómo hace él para hacer esa justicia? Bueno, viene la parte fiscal, expone bueno, este señor estaba haciendo esto otro, él estaba cometiendo estos crímenes, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también viene la parte defensiva. No, este señor cometió esto por esto y aquí están las pruebas. Y no solamente decirlo, mis hermanos, sino que debemos probarlo. Debemos tener unas pruebas contundentes que respalde la acusación por la cual nos estamos lanzando. Amén. Pero nada de esto se compara. Quería hacerle esta ilustración, mis hermanos, para que entendiera un poco el tema y el contexto bíblico que tiene este pasaje de Mateo 7, 21, 23. Aquí podemos notar claramente de un juicio divino. Viendo desde la parte bíblica, las cosas son muy diferentes, porque este modelo bíblico tiene que ver con Dios. No es como un juicio terrenal, porque a veces nosotros como seres humanos, como partes civiles, a veces nos decepcionamos de la justicia. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Dígame, hermana. Porque dice que no hay que juzgar, ¿verdad? Porque nosotros también juzgamos a la gente, pero a veces nosotros como personas de la iglesia y conocedores de la palabra, también podemos hacerlo, pero para eso, no para juzgar con el dedo. O sea, no llevarlo tampoco a que no juzgar porque por juzgar, porque nosotros también somos seres humanos, también pecamos, como las otras personas, como los que estamos rodeados como hermanos. Pero yo pienso que cuando nosotros estamos viendo algo, ¿verdad?, que está mal, y de acuerdo a la palabra, uno puede juzgar al hermano. ¿En qué sentido? Exhortándolo por medio de la palabra también, eso se llama también juzgar en sí, para que no esté haciendo eso. Amén, mi hermanita. No, así es. Pero, hay un pero. Juzgar y exhortar son dos cosas diferentes. Pero yo sé que exhortar es diferente a juzgar, lo tengo bien entendido. La cuestión es esta, que el juzgar, uno también, como Dios no sé dónde, que Él también dice que nosotros tenemos derecho a hacerlo, pero para exhortar. O sea, cuando ya el hermano... Es corregir. Es corregir, mi hermano. Corregir. Nosotros debemos corregir al hermano si vemos que está entrando en pecado. Pero corregir, exhortar con amor. Con amor. Usted no va a juzgar a alguien con amor. Usted cuando va a juzgar a alguien, usted... No se juzga a la persona de pronto, pero sí lo que está haciendo. El pecado. El pecado. Amén. Así es. Así es. Pero al momento de usted juzgar, está poniendo en tela de juicio a aquella persona. Ahí es donde usted dice que uno tiene que tener también las pruebas. Exactamente. Es que no solamente es, como le estaba explicando ahorita, no es solamente llegar a un tribunal y decir, bueno, este sujeto hizo esto y esto y esto. Ajá, pero muéstrame las pruebas. No tengo. Entonces vienen siendo simplemente especulaciones. ¿Ya?
Pero muy buen punto, mi hermana, claro que sí. Entonces, como iba diciendo, en un juicio divino, Dios viene siendo nuestro juez. En el pasaje que hemos leído de Mateo 23, dice que entonces les declararé. ¿Quién le está declarando? ¿Quién? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que le está declarando a esas personas, a los acusados, que nunca los conoció. Que nunca los conoció. ¿Qué está expresando con estas palabras nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir que nunca los conoció? ¿Quiénes son los acusados? Usted se preguntará, mi hermano, ¿quién es el acusado? Bueno, vayamos al versículo anterior. Miremos el versículo 22. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Muchos. Muchos. ¿De dónde viene esa palabra muchos en griego? En griego, ¿con el cual sería el indicativo de muchos? Mi hermano, en este momento no le tengo la respuesta, pero yo se la busco y se la doy. Aleluya. Mi hermano, amén, amén. Qué bendición. Así es. Es bueno que nos reten, porque así retando es que nosotros vamos aprendiendo. Muchos quiere decir la mayoría de las personas. Amén. La mayoría del pueblo de Dios habla de los acusados. En este pasaje Dios los agrupa diciendo muchos. Claramente no podemos referir a los acusados cuando Dios nos dice muchos. Pero mire lo que sigue delante de esas palabras muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué quiere decir esa frase en aquel día? Y ese es el título del mensaje. En aquel día. El día en que yo le estaba haciendo esta ilustración. El día del juicio. Entonces, en el día del juicio, muchos de nosotros nos presentaremos al Señor diciéndole, Dios mío, pero si yo predicaba en la iglesia, pero si yo sacaba demonios en tu nombre, pero yo estaba en tu obra, pero yo hacía esto, pero yo hacía esto otro, pero ¿qué dice Dios? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, mis hermanos, se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a los acusados. Y que en el día del juicio, todos, pero absolutamente todos, seremos juzgados. Pero si ustedes notan, mis hermanos, en este versículo 22, lo que se puede mirar ahí es que hay un enfoque religioso. Amén. Porque lo que ellos están mencionando son actividades religiosas, los que ellos estaban haciendo. Amén. Dice que estaban profetizando en su nombre, dice que estaban sacando demonios, dice que hacían milagros, pero ¿a nombre de quién? A nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaban utilizando el nombre de Dios para hacer actividades religiosas. Acuérdese, mi hermano, que Dios conoce nuestros corazones. Y usted sabe, como los fariseos, que también hacían lo mismo. Iban a las plazas, ¿para qué? Para que sean vistos por los demás. Para que le den una palmada. Bien. Pero mi hermano, acuérdese que la única razón de que estemos aquí parados es darle la gloria a Dios. A nadie más. Nosotros simplemente somos un utensilio.
Somos un artefacto. Somos un medio que Dios utiliza para transmitir su palabra. Son actividades religiosas lo que ellos estaban haciendo en ese entonces. Pero también que nos habla mucho, nos pone para que tomemos en cuenta eso, que la vida cristiana es algo serio, que hay que vivir con el respeto de ese Dios y la obediencia. Amén. Y no esconderse tras una fachada de mentira, porque eso engañarse a uno mismo. Amén. Y a Dios no lo vamos a engañar más. Así es. Hermano, usted puede hacer lo que usted quiera, pero de allá arriba lo está mirando el que puede. El único que puede juzgarnos. El único que puede señalarlo. El único que le puede decir a usted y a mí, yo no te conozco. ¿Tú quién eres? Amén. Estos personajes que se hacían pasar como conocidos del Señor, ¿por qué lo decían? Porque querían o pretendían ser conocidos por Dios, como si Dios fuera alguien que podían engañar. Como que pensando, Dios mío, pero si yo estaba en la iglesia, Dios mío, pero si yo predicaba, Dios mío, pero si yo iba a ganar almas, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Será que lo que estás haciendo lo estás haciendo en verdad porque quieres? ¿O porque te toca? ¿O porque te llaman? Amén. Amén. Mis hermanos utilizaban el nombre de Dios, el nombre de juez, es decir, se hacían pasar por conocidos del juez, pero en realidad el juez le responde: nunca los conocí. Mi hermano, quiero que entienda y quiero que piense en verdad la gravedad de esto del juicio. Que se dé cuenta la magnitud tan grande del ser juzgado. Ningún hombre en la faz de la tierra ha sido acusado o juzgado directamente por Dios. Ninguno. Porque él podía mandar un castigo, así como hizo en el diluvio, para acabar con toda la maldad que había en el mundo. ¿Pero qué hizo? Mandó a su hijo a morir por usted y por mí. Quiero que usted en esta mañana pueda tener una concepción clara de la seriedad que esto representa. Que con la vida cristiana no se juega, mis hermanos. Que aquí hay un detalle que deberíamos pensar muy bien, y la pregunta es: los acusados, nosotros, los acusados. Dios como juez, Él es el que se va a encargar de juzgarnos. Decían que ellos hacían muchas actividades religiosas, que ellos le llamaban Señor, Señor. Pero dice que ¿por qué no los conoció? Esa es la pregunta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice, nunca los conocí? ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Entonces ya estamos entendiendo. Aquellas personas que hacen la voluntad del Padre son las personas que están aceptando a Cristo en su corazón. Pero aquellas personas que están rechazando a Dios como lo está haciendo este mundo, entonces serán acusados, serán juzgados, comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y créame que no le va a ir bien. Porque no es lo mismo el tribunal de Cristo que Dios va a juzgar como es
al tribunal judicial o secular, que de repente, si alguna o otra cosa, dependiendo de la importancia del acusado, pasan una coima, un dinero o algo y desvían el caso. Dígame, pastor. Sí, gracias, Iván. Pues hermano, yo pienso que hay un pasaje que va a ayudar también a esclarecer un poquito. Si vamos ahí a Efesios capítulo 2, tú dijiste, hermano Iván, que muy bien que los salvos somos aquellos que hemos buscado hacer la voluntad de Dios. En Efesios 2 está un pasaje, unos versículos muy concernientes a lo que se está diciendo. Cuando dice aquí la Biblia en Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y aquí está, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando miramos que esta gente acá estaba enfatizando más en sus obras que en adorar a Dios, su corazón estaba inclinado era a eso. Amén. Estaban haciendo obras y pudieran ser buenas obras, como ellos dicen aquí, profetizar en su nombre y echar fuera demonios, y entonces dice aquí, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues eso parece que está bien, pero realmente todo aquel que tiene una fe genuina en el Señor hace buenas obras. Amén. Inclinándose a adorar al Señor. Amén. Así que un árbol, dice aquí las escrituras, ¿verdad? Que un árbol que es malo no puede dar frutos buenos. Así lo dice aquí mismo en Mateo capítulo 7, el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que si la persona realmente es salva, va a dar buenas obras. Amén. Y aquí claramente estamos hablando de gente que no es salva. Por eso el Señor dice, yo no los he conocido, aunque han hecho buenas obras. Así es, pastor. Así es, pastor. Y se me adelantó un poquito yo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Amén, amén. Sino de que lo hacen esas cosas, pero hacen cosas malas, ¿sabes? Como cristianos, estoy hablando. Amén, amén. Cosas que, no sé, vamos a suponer en este tiempo, pues que uno ponga, que robe la luz o algo así, o que uno, a veces uno dice, no, voy a robar ellos dicen que son cristianos, pero el Señor está diciendo, estamos aquí hablando del tema. Eso es un buen punto, hermano. Hermano, también es que muchas veces también en la iglesia, yo aquí en la iglesia, porque a veces podemos ver personas aquí que dicen amar a Dios, ¿verdad? Lo confesamos con nuestra boca, pero de corazón amamos a nuestro corazón. ¿Será realmente lo que estamos amando? ¿Será que dentro de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, estamos amando a Dios? ¿O solamente de los labios para afuera? Porque Dios dice en su palabra, en Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Será que si estamos guardando los mandamientos? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? Para que cuando llegue ese día del juicio, nosotros podemos decirle, ay, Señor, tu voluntad. Amén, mi hermano. Y también lo que dice el hermano José, sí, lo iba a decir yo también, en cuanto a la voluntad de Dios, estamos guardando todos sus mandamientos, porque a veces nosotros hacemos unas cosas también que no van, sino con cosas del mundo, o sea, tenemos todavía las pegadas del mundo por ahí. Entonces, yo pienso que también todo se resume como a veces, bueno, no todo se resume, pero no sé si estoy equivocada, corríjame, pero me parece que también los 10 mandamientos son fundamentales también para uno seguir la voluntad de Dios. Sí, es obvio, mi hermana. Es el mandato de Dios, es la ley de Dios. Y como tal, nosotros tenemos que apegarnos a la ley de Dios.
El que está por fuera de la ley, ahí sí está correspondiendo a lo que usted dice. Mi hermano, qué bendición, es una escuela dominical, ¿verdad? Pero todos se me han adelantado. Excelente. Bueno, seguimos, mis hermanos. Entonces, notemos que aquí dice, bueno, ¿quiénes son los acusados? Los que no hacen la voluntad del Padre. Pero entonces, ¿a dónde quieren ir todos, mis hermanos? Al cielo. Dice que aquí dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? Todos nosotros queremos ir al cielo, al igual que ellos. Estamos hablando de los acusados. Pero ¿cuál fue la voluntad que ellos rechazaron? Hablando de los acusados, la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Bueno, les tengo el versículo. Vayamos a Juan, un versículo muy conocido. Juan 3:16. Vayamos allá. Muchos no lo sabemos, pero quiero que vayamos todos allá. ¿Ya estamos ahí? Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, ¿qué? Esa es la voluntad del Padre. Que usted crea en su Hijo, en el que dio la vida por usted y por mí. Ese yo diría, hablando de manera personal, que ese es el fundamento principal antes de cualquier mandamiento. Porque si usted no cree en Dios, si usted no cree en Cristo, créame que esos 10 mandamientos usted no lo va a seguir. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Eso es la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Padre, estamos siendo obedientes a Dios. Y note que Jesús puede ser la parte fiscal y puede ser su defensor. ¿Cómo así, mi hermano? Bueno, dice la palabra de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Así que yo como creyente, yo que tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, entonces Jesús va a abogar por mí. Pero aquel que no quiera hacer la voluntad del Padre, que no quiera creer en Cristo, que ve solamente a Dios como algo que se escucha popularmente por ahí, que es un Señor, Señor y nada más, donde Dios no trabaja en su vida, donde usted rechaza la iglesia, donde usted rechaza un tratado, donde usted rechaza una palabra que venga de parte de un hermano, entonces usted está rechazando a Cristo. En efecto, usted no está haciendo la voluntad del Padre y va a ser juzgado por Cristo Jesús. Entonces ya no va a ser su defensor, sino va a ser la parte fiscal, el que lo va a juzgar. Mire conmigo Hechos 17, 30, 31. Hechos 17, 30, 31. En aquel día, el día del juicio, mis hermanos, quiero que entienda el contexto. Quiero que se sumerja en la palabra de Dios. Estamos hablando de un juicio, que va a haber un juicio, que es algo inevitable, que es algo que va a pasar y que ninguna persona va a estar exento de ese juicio. Todas las personas vamos a participar de ese juicio.
Y qué tremendo es que usted se ponga de frente de nuestro Señor Jesucristo y le diga, aquí estoy, Padre. Y le diga, ¿y quién eres tú? No te conozco. Pero Dios mío, si yo estaba en la iglesia, allá en la de Barranquilla, en Buena Esperanza. No, yo no te conozco. Oiga, hermano, tremendo. ¿Qué pensará usted en ese momento? Amén. O sea, que todo lo que hice, lo hice en vano. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho buenas obras, como lo dijo el pastor. De pronto hacemos las cosas porque nos tocan. Pero Dios quiere un corazón constricto, humillado, un corazón humilde para la obra de Dios. Que hagamos algo para la obra de Dios con un corazón alegre, que le agrade a Dios, pensando siempre que en lo que usted está haciendo siempre está la voluntad de Dios, que siempre Dios es el que va a salir glorificado, no usted. Amén. Dice Hechos 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Por cuanto ha establecido ¿un qué? Un día, en el cual juzgará ¿a quién? ¿Con qué? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado ¿de dónde? Entonces, ¿quién lo va a juzgar ahí? Clarito está, falta que le pongan el nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Pero note bien el versículo, que el Señor Jesucristo ya estableció un día. ¿Cuál es? Solamente Él lo sabe. Retomando nuevamente la ilustración que le hice del juicio civil, penal, secular, le presentan todo el proceso, todo lo que se está formando ahí con el acusado, y él es el que dice, bueno, deme las pruebas suyas, deme la prueba de la defensa, bueno, nos vemos tal día. El juez es el que impone el día. Nos vemos tal día a tal hora. Igual pasa acá, mis hermanos. Dios ya tiene un día designado para nuestro juicio. Nosotros no lo sabemos, pero Él ya lo sabe. Amén. En el cual nos juzgará al mundo con justicia. O sea, nos va a juzgar a nosotros con justicia. Pero suena un poquito redundante. O sea, nos va a juzgar con justicia. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que en la parte civil no se está juzgando con justicia. Porque hay muchos acusados que son inocentes y están siendo condenados. Hay muchos gente que es culpable y está siendo liberada. Entonces, esta justicia está manchada, está corrompida, pero la justicia divina no. Esa justicia, dice la palabra de Dios, que se abrirá el libro de la vida. Y si usted no está ahí, ay, ay, ay. Amén. Y él va a decir, bueno, usted hizo esto y esto y esto y esto. Tiene un archivo completo. Literalmente, yo tengo mucho. Amén. Todos tenemos mucho. Todos tenemos muchas cosas pendientes. Todo el mundo tiene un expediente, mejor dicho, pues. Los expedientes X le quedan pequeños. Pero Dios dice que un día Él juzgará con justicia. Pero ¿quién es esa persona que nos va a juzgar? Nuestro Señor Jesús. El que levantó de entre los muertos. O sea, Dios, nuestro Señor Jesús, nos puede juzgar. Y al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo nos puede defender. Es muy importante, mi hermano, y mire la seriedad de esta ilustración que le he hecho para hacerle entender de una manera práctica que el mundo está siendo juzgado
injustamente. Pero llegará el día en que vamos a ser juzgados con justicia. Y todo el peso de la ley de nuestro Señor Jesucristo va a caer sobre nosotros. Y no va a haber una excusa. No va a haber, puede tener usted el mejor abogado del mundo, pero si su abogado no es Jesús, usted está perdido. Mejor ni vaya a juicio. Amén. Hermano, digo que tomando en cuenta algo de lo que decía ahí, el Señor Jesucristo te va a defender, nos va a defender. Pero que es importante, hay que tomar en cuenta, es importante que el que nos va a defender también nos va a judiciar. Pero eso nos va a entender que Él quiere que nosotros hagamos conciencia, nos reflexionamos a tiempo mientras Él nos está defendiendo. Amén, mi hermano. Seremos juzgados. Perdón, mi hermano. Seremos juzgados por medio del varón que Él ha designado. Es importante que comprendamos la necesidad y la importancia de estar bien cuando nos vayamos a poner a cuenta con Dios. Mire lo que dice Romanos, el 3, versículo 21. Romanos 3, versículo del 21 al 26. ¿Vamos ahí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que ¿qué? Creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿qué? Por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica es el que es la fe de Jesús. Amén. La fe es muy importante. Es creer en algo que no vemos, pero con un corazón que podemos decir y podemos vivir una vida cristiana justa delante de los ojos de Cristo. Dios nos va a juzgar, mis hermanos, pero tenemos el mejor abogado, si así lo queremos. Usted visita, usted hermano, usted hermana que está hoy aquí, hoy se le ha hecho saber algo muy importante, que vamos a ser juzgados. Pero solamente, mi hermano, la decisión de ser el acusado, pero que tenga usted el día de hoy a nuestro Señor Jesús como su abogado defensor, a que lo tenga como el fiscal acusador. Dios quiere darle la oportunidad hoy de que evalúe sus hechos, que evalúe sus actos, que nos autoanalicemos a nosotros mismos. ¿Qué rol quieres que sea Jesús para tu vida? Puedes tomar una buena decisión hoy. Estamos a tiempo, mi hermano. El día del juicio no ha llegado todavía, pero llegará. Y dice que Dios nos va a juzgar. Mire lo que dice Efesios 2, del 1 al 9. Y ahí se me adelantó el pastor.
Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviese en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? Y por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si usted el día de hoy, mi hermano, si usted el día de hoy, querida visita, quiere ser parte de ese juicio, que todos lo vamos a hacer, pero con una gran diferencia: presentarnos a ese juicio con el mejor abogado, que Él nos diga a nosotros, no, Él está a salvo, porque Él creyó en mí, y mediante el sacrificio que yo tuve, ya sus pecados están borrados, están cancelados. Así que te puedes ir libre al reino de los cielos. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque mediante de ella pudimos entender que tú siempre vas a tener un juicio. Tú eres un Dios, fiel y justo, que juzgará con justicia, no como la justicia secular. Pero tú, Señor, nos das un alivio de esperanza. Tú nos das, Señor, el mejor abogado que puede tener el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día tomamos la decisión de creer en Él y depositar toda nuestra confianza en Él. Y queremos, Dios mío, que nos mantenga así hasta el día que tú nos recojas, hasta el día de partida, Señor, que estemos enfrente tuyo y podamos gozarnos de tu veredicto final. Te pido, Dios mío, por mis hermanos, que seas tú, Señor, hablándoles, Señor, mediante el mensaje. Gracias, Padre, porque en verdad me ha servido a mí, Señor, preparando el mensaje, Señor. Pude entender, Señor, este tema del juicio. Te pido, Dios mío, por las alabanzas, te pido por todo, Señor. Te pido por el pastor, Señor, que va a tener la predicación. Seas tú también utilizándolo, Señor, grandemente. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Un momento. No. Pueden tomar asiento. Gracias. Hermanos, quiero solamente aclarar varias cositas. Gracias, hermano Iván. Un poquitito más claro. Iván, gracias por el esfuerzo que hiciste, amigo. Qué bendición. Hermanos, van a haber 3 juicios. Ya uno fue hecho y otros 2 hace falta que suceda. ¿Ok? El primer juicio que se hizo fue en la cruz del Calvario. El primer juicio que hubo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí pagó Cristo por nuestros pecados. Ese fue el primer juicio. Y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Ya no seremos juzgados por nuestros pecados, sino que ya ese juicio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Así que, cuando mi hermano se refería
a que vamos a estar delante del juez, que es Jesucristo. Ese se llama el tribunal de Cristo. Mi hermano lo tocó un poquito, pensé que iba a profundizar un poco, porque aquí es donde yo quiero aclarar. Ese segundo juicio que se va a hacer después, que se llama el tribunal de Cristo, y se llama así porque Pablo toma una referencia. Él ilustra el tribunal de Cristo como aquel tribunal que se usaba y todavía se usa en los Juegos Olímpicos, que ponen una escalera, un escalón donde está el primer lugar, uno más bajito que es el segundo. A eso se le llama en griego bima, que es un tribunal donde va a ser de recompensa nada más. Así que nosotros seremos juzgados allí, no por nuestros pecados, porque ya fue juzgado en la cruz, sino que vamos a ser juzgados por las buenas obras que hicimos en este cuerpo, como dice Cristo en 1 Corintios capítulo 3. Y ahí donde entra un poquito lo que mi hermana Marjorie quiso, yo creo que decir, que el creyente no hacemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero eso va a ser pasado por fuego. Ese es el juicio que está en 1 Corintios. Vaya ahí un momentito, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Ahí está el juicio del creyente, que es un juicio no para juzgar por nuestros pecados, porque ya fue pagado en la cruz, por todos aquellos que creyeron en Cristo. Si usted todavía no ha creído en Cristo, todavía entonces usted va a estar en el tercer juicio, que lo voy a decir ahorita. Así que este segundo juicio está en 1 Corintios 3, cuando Pablo dice aquí en el versículo 12 en adelante: y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí están las obras, oro, hay obras que el creyente va a hacer, que va a ser categorizado como que tan precioso delante de Dios que el apóstol pudo identificarlo como si fuera el oro, plata, piedras preciosas. Pero entonces el creyente hará obras que se identificarán con la madera, con el heno y con la hojarasca. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué, hermanos? No juicio, recompensa. Eso es lo que es el tribunal de Cristo. Los creyentes seremos juzgados para recompensa, para recibir premios, y será de acuerdo a lo que usted haya hecho, sea sus obras representadas en oro, que si pasa por fuego, ¿qué le pasa al oro? Se purifica más. La plata, igual. Y las piedras preciosas, igual. Así que, ¿qué es lo que realmente se quemará? La madera, el heno y los hojarasca. Y hay obras que usted como yo, como creyente, hemos hecho, ha sido madera, ha sido hojarasca, ¿entiende? Ha sido heno. Pero Dios, que sabe lo que usted ha hecho de corazón, probablemente la obra que usted ha hecho ha sido oro, o plata, o piedra preciosa. El fuego la probará. Y entonces, si su obra permaneció, como dice aquí, si su obra permanece, pues si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿verdad? Si bien él mismo será salvo, no va a ser salvo, no es que va a perder la salvación, no. Va a tener pérdida, aunque así como por fuego. Así que, hermanos, cuando nosotros miramos a qué obra se refiere el Señor, ya mi hermano lo dijo muy bien al final en Efesios capítulo 2, pero vaya conmigo a 2 Corintios 5, rápidamente, hermano, rápidamente. No quiero como que enseñar de nuevo, porque ya fue enseñado mucho aquí, y yo quiero que usted pase conmigo a la 2 Corintios capítulo 5. Está ahí, hermano. Mire lo que dice aquí. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de oro, plata, piedra preciosa? Dice aquí, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo se introduce él también, porque él es creyente. Dice aquí, comparezcamos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, cuando dice aquí sea malo, no se refiere a su pecado. Recuerde que su pecado ya fue juzgado ¿dónde? En la cruz. Y nosotros vamos delante de Dios, ahí donde Jesucristo es abogado, lo que mi hermano enseñaba.
Ahí donde Cristo le dice al juez, que es el Padre, Él me recibió, Padre, y Él ha pedido perdón porque se equivocó, hizo algo malo y pues no estuvo bien, pero como juez, como abogado, perdón, él me ha aceptado. Y el Padre enseguida dice, bueno, el hombre es inocente, nos perdona y nosotros hemos sido perdonados por el Señor. ¿Ok? Eso pasa todos los días. Ahora mismo eso está pasando. La Biblia dice allá, ¿verdad? En la Biblia habla en Primera de Juan capítulo 2 que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, el justo. Ahora, escúchenme, hermanos míos, Satanás siempre nos está acusando todos los días, pero tenemos a Jesucristo que nos está defendiendo todos los días también. Y por eso la Biblia dice que tenemos que tener cuentas cortas con el Señor. ¡Qué bueno! Eso no nos da licencia para pecar, porque dice aquí, tu obra será oro, plata, piedras preciosas, o será madera, heno o hojarasca. Va a pasar por el fuego. Pero dice aquí en 2 Corintios 5:10, hermanos, claramente, otra vez lo voy a leer, hermanos, porque es necesario, eso va a ser necesario. Y al final dice, todo lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa eso entonces? Es que lo que tú hiciste, cuando fue bueno lo que hiciste, fue porque tuvo un valor en lo eterno. Como por ejemplo, mi hermano mencionó algunos, cuando usted y yo salimos a evangelizar y esa alma fue salva, o esa alma no fue salva, pero hiciste lo que hiciste, saliste a evangelizar, el resultado lo da Dios. Esas obras, hermanos míos, Dios tiene una categoría que las va calificando. Pero gloria a Dios, mi hermano Elmer, hermano, aquí, no para exaltarlo, pero mi hermano donó unas sillas. Eso fue una obra. Dios lo va a categorizar, fue una buena obra. Ahora, si usted dejó pasar el día de ayer y no hizo nada por Cristo, ahí eso se categorizó en la columna de malo, perdiste el día. Cuando dice malo es cuando ustedes y yo desperdiciamos el tiempo y no hicimos nada que valió la pena en lo eterno. ¿Sí me entiende? ¿Qué hiciste ayer? A lo mejor ayer no viniste a evangelizar, pero sí en tu casa o leíste la palabra de Dios, buscaste al Señor y le dijiste, Señor, esto y esto, te arrepentiste de tus pecados. Cosas, hermano mío, que tú estás haciendo y yo estoy haciendo para parecerme cada vez más a Cristo. Dios usa eso. Probablemente es piedra preciosa, no tanto oro. Pero Dios es el que califica. Yo no soy quien ni nadie en este mundo, hermano mío, ni el creyente más espiritual puede decir lo que tú hiciste fue oro, mi hermano. Gloria a Dios. No. Dios es el que lo va a categorizar. ¿Sí me entiende, hermano? Rápidamente, el tercer juicio es el gran trono blanco. Allá donde va a estar todo el mundo que nunca creyó ni nunca recibió a Cristo. Todos aquellos hijos nuestros o familiares nuestros o personas, dice, allá van grandes y pequeños. Está refiriéndose a reyes, gente de alta posición, de alta sociedad. Y todo el mundo estará delante de ese gran trono. Ahí nosotros no vamos a estar. Vamos a estar nada más de espectadores. Ese juicio del gran trono blanco está en Apocalipsis 20. Ahí entonces donde mi hermano mencionó un poquito que será abierto los libros. Y allí el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Así que usted va a estar ahí, pero serán abiertos los libros y serán juzgados las personas conforme a lo que está ahí abierto. Hermano, esa es la gran bendición, esa es la gran realidad. Gracias, hermano Iván. Por todo esto quería nada más aclarar eso, hermano mío, para que estemos bien claros en todo esto. Y pues, mi hermano. Sí, no es necesario. También cuando Iván hablaba de la justicia divina y secular, entonces también pasa cuando las personas hay veces van a cárcel, queda allá escrito ese nombre, allá en la fiscalía, en el juzgado, en el error. Su hoja de vida queda. Y ese puntual, ahí está. En la justicia divina es diferente porque la Biblia dice que lo que hemos creído, como arrepentido, dice que el Señor borró nuestro pecado. Sí. Y lo borró. Para la justicia secular todavía está. Sí. Así es. Gracias, hermano. Buen aporte. Así es. Es bien interesante todo esto que mencionaste de todo el derecho, hermano. El derecho es muy bonito y qué bueno que hemos aprendido un poquitito de clase de derecho aquí, hermano Elmer. Gracias también. Entonces, pues vamos a orar. Sí, hermana. Donde dice reciban según lo que ha hecho, eso lo va a decidir solamente Dios.
Si las obras fueron de oro, va a recibir recompensa. Pero Apocalipsis después dice que aquellos premios, dice la Biblia, galardones, otros, la Biblia habla de coronas, vamos a regresárselo al Señor otra vez. Porque Él se merece todo. Así que sí vamos a recibir premios, va a haber sorpresas arriba. Sorpresas que uno dice, wow, yo nunca pensé que este hermano, y mira, recibió tremenda corona. Bueno, uno no sabe cómo Dios va a trabajar, pero vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice el resto de este culto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos unos recesos, hermanos. Nada más tenemos 5 minutos. Si usted puede quedarse allí, vamos a empezar en 5 minutos enseguida. Ahí está un café que mi hermano